GTA Liberty City Stories, lanzado en octubre del año 2005 para la PlayStation Portátil, y posteriormente para la PS2 y celulares, considerado por muchos como un mal juego, y para algunos, como un buen juego que ha sido infravalorado. Yo como fan me he pasado todos los títulos de esta increíble saga, o bueno, exceptuando a los del universo 2D, y este en particular me lo he jugado unas cuantas veces, y pese a que me la pasé bien con este título, diría que comparado con el resto, les diría que sí se queda bastante atrás en cuanto a estándares de calidad, incluso diría que sí que llega a ser el peor título de la saga GTA. Este juego se sitúa después de los acontecimientos de GTA San Andreas, y antes de GTA 3, de hecho este título funciona como precuela de este último, teniendo a Tony Cipriani como protagonista, quien era uno de los jefes de Cloud Speed, y quien aquí será el encargado de llevar a la mafia Leoni hasta la cima. Y a ver, ¿por dónde empezar? Pues de entrada, muchos nos quedamos con un poco de disgusto por las innumerables mecánicas que fueron suprimidas, puesto a que veníamos de un juego como el San Andreas, el cual tenía un nivel de detalles y actividades que siguen siendo muy disfrutables hasta el día de hoy, pero este juego que vino después carecía de muchos de esos elementos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un juego para una consola mucho más limitada, eso sin mencionar que Rockstar estaba trabajando con un motor gráfico diferente al que habían usado, así que era obvio que no íbamos a ver todas aquellas mecánicas de la anterior entrega. Sin embargo, y pese a que mantiene elementos divertidos, hay que decirlo, este juego se siente en extremo básico, ya que bueno, tiene lo elemental de cualquier título, armas, variedad de misiones, desatar el caos por la ciudad y demás, pero de ahí en fuera no tiene mucho para ofrecer. Y es que pese a que la mayoría de juegos se asemejan en muchos aspectos, cada uno tiene algo que lo caracteriza y lo hace un poco diferente a los demás, pero este no tiene algo que lo haga destacar tanto, ya que claro, podría mencionar pequeñas cosas como el crucero que te lleva de una isla a otra, el túnel que estaba bloqueado en GTA 3, o las misiones de vendedor de autos, las de basurero, entre alguna que otra medianamente destacable, que claro, pueden ser entretenidas, incluso divertidas, aunque si comparamos esto con otras actividades de otros juegos como poder nadar, poder volar o la compra de propiedades, creo que nuevamente vuelven a quedarse atrás en comparación. Y sí, se entiende un poco por las limitaciones de la consola, que el nuevo motor gráfico, pero, tengamos en cuenta lo siguiente, y es que Rockstar ya había tenido algo de experiencia con los anteriores juegos, ya que veamos, un año después salió el Vice City Stories para la misma consola, y ese juego tenía muchos más elementos, se podía nadar, comprar propiedades, un estilo de pelea único, que por cierto, les diría que el estilo del Liberty City Stories es el más soso y flojo de todos, ya que en los primeros dos juegos que salieron tenían un estilo que, si bien no eran la gran cosa, teníamos movimientos como los siguientes. En cambio aquí pues... Yo sé que sería injusto comparar este juego con el San Andreas, sin embargo, creo que no está mal hacer una comparación con los primeros GTAs, GTA 3 y Vice City, y aún así, les diría que igual sería inferior a estos. ¿En qué me baso? Bueno, primero, Vice City tiene casi las mismas armas, se puede volar, cuenta con más interiores, compra de propiedades, y hasta con vehículos más interesantes. En cuanto a una comparación con el GTA 3, aquí sí está más equilibrada la cosa, y hasta se podría decir que Liberty City Stories llega a tener elementos que el 3 no tiene, como el modelo de algunos vehículos y peatones, muchas más armas, las motocicletas, cambiar de vestimenta, o el túnel y el faro que aquí sí son totalmente accesibles. No obstante, el 3 también cuenta con lo suyo, pues pese a la limitada cantidad de armas que tenemos, al menos tenemos la posibilidad de usar
usar todas al mismo tiempo, vehículos a prueba de balas, incluso estos pueden escalar por casi cualquier terreno, hasta hay misiones enfocadas en manejar por colinas inclinadas, correr sin cansarte al completar las misiones de ambulancia, que en algunas versiones se pueda desmembrar a los peatones, y como no, la oportunidad de volar con un avión, y con eso les diría que con eso ya supera a Liberty City Stories. Y si a eso le añadimos que GTA 3 tuvo una versión remasterizada que está mejor corregida, deja todavía más abajo a su precuela. Además, hay que tomar en cuenta que este fue el primer GTA del universo 3D, donde el equipo no contaba con mucha experiencia y donde recién estaban sentando las bases, y aún con eso pudieron crear un juego con recompensas y mecánicas un poco más divertidas, y si bien podría justificarse que aquí pasaba algo más o menos similar, pues estaban trabajando con un nuevo motor y para una consola portátil, pero, si analizamos lo que este juego tiene, podremos darnos cuenta que pudo llegar a ser mejor si tan solo hubieran expandido un poco lo que ya tenía, como lo serían los interiores, pues aquí están muy limitados, y la mayoría viene a ser las casas del protagonista, y es que pudo ser una oportunidad para mostrar cómo era por dentro la comisaría, el estadio de fútbol o algunos edificios, el poder volar, pues aunque se entiende que no haya aviones por un atentado en particular, los helicópteros no hubieran estado mal, y es que si es posible volarlos con un método donde puedes robarte uno de una misión aunque es de una forma muy tardada y solo en un punto específico, pero el chiste es que estos sí pueden ser pilotables, así que no entiendo por qué no añadir más de forma normal si esta función está disponible. También hubo cosas que creo que no hubieran costado tanto implementar, como recuperar salud al comer, reclutar aliados o tener más en que gastar, y es que te puedo pasar que no se pueda nadar, pero el tener dinero sin poder gastarlo no tiene chiste, pasa por el mismo problema que el 3, solo puede ser gastado en pintar el auto, para algunas armas y misiones, y ya, es todo, no busques más porque no lo hay. La historia de este GTA no me parece tan destacable, incluso hasta les diría que es bastante olvidable. Esto se resume en que Tony vuelve luego de esconderse por haber eliminado a un importante enemigo de los Leone, quien en ese tiempo se creía que era CJ, y al volver Tony debe ayudar a su jefe a que la mafia se recupere de una crisis, y claro, también tendrá un reencuentro con su madre, y todo bien hasta ahí, pero la manera en la que esto se desenvuelve es un poco confusa, ya que existen misiones que la verdad no aportan mucho a la trama, y si tomamos en cuenta que esto es una precuela de GTA 3, debería explicar bien por qué suceden algunas cosas, pero la mayoría se siente más como una historia que no aporta mucho a los acontecimientos futuros, aunque si tuviera que señalar unas cuantas cosas que nos explican bien algunos eventos serían, el por qué esta zona de la ciudad está en construcción, cómo Donald llegó al poder que tiene, así como su enemistad con el cartel, y por qué estos tienen dicha mansión. Pero tengamos en cuenta que la historia gira alrededor de los Leone, y aunque se vuelven muy poderosos al final, en el 2001 parece que siguen con muchos conflictos, así que al final del día termina siendo una historia que no aportó mucho la verdad, hasta les diría que el GTA Advance, un juego mucho más limitado que este llegó a explicar de mejor manera más acontecimientos, pero volviendo, el villano de esta entrega es y de lejos de los peores que he visto en un videojuego, pues apenas tiene unas 2 míseras apariciones, y para rematar, al final se revela que este era una marioneta del tío de Salvatore, lo que lo hace más lamentable, y es que Vincenzo tenía todo el potencial para ser un gran antagonista, pues además de tener más presencia, sus motivaciones eran más razonables para estar en contra de Tony y de la mafia, pero Rockstar le tuvo miedo al éxito. Y es que la historia en general se siente un poco básica y sin momentos que hayan sido icónicos o épicos, salvo alguno que otro como la misión final, pero el resto, pues, pasa bastante desapercibido. Hablando de las misiones, pues están las típicas de ir de un punto a un punto B para matar a un enemigo, persecuciones, etc., pero también hay otras cuantas que son un poco raras,
como lo serían donde Tony espía a Giovanni casa, o donde lo descuartizamos para luego vender sus restos a una carnicería, donde desviven a JD de una forma bastante gráfica, o las infames misiones para Donald Love, donde nos pide hacer más de lo mismo, que también se revela que el tipo es caníbal, y vale, sé que no es la primera vez que vemos este tipo de cosas, puesto que en GTA 3 ya habíamos visto misiones de este estilo, y además de que esto es la mafia, así que es normal que se vean este tipo de cosas. Aún así, creo que no dejan de ser cosas bastante bizarras de hacer, incluso si eres alguien que deja de lado la historia para centrarse solo en el gameplay de un juego. Honestamente veo difícil que después de jugar estas misiones alguien hacer este tipo de cosas no genera algún tipo de satisfacción, y si hablamos de resto de misiones, pues tampoco hay mucho que ver. Claro, hay alguna que otra que sí es bastante divertida y cargada de epicidad, pero al igual que con la historia, casi no hay nada que resulte memorable o interesante. Hablando ahora de su protagonista, pues es bastante interesante dentro de lo que cabe, es eficaz para las misiones, alguien bastante tranquilo y que no le tiembla la mano a la hora de ejecutar a alguien, leal y hasta empático para ser un mafioso. No obstante, y pese a que Tony Cipriani me agrada bastante, creo que si lo analizamos un poco, nos daremos cuenta que no hay mucho que decir de él, y esto lo digo porque Claudia ha sido criticado muchas veces por no tener personalidad, pero aquí Tony tampoco tiene algo que lo haga destacar en este aspecto. De hecho es casi que igual a Claude, la mayoría de veces se limita a cumplir los recados sin expresarse demasiado, con la única diferencia de que él sí habla. Además, creo que Tony es el único protagonista que no tiene una motivación o tema personal, solo es alguien a servicio de su mafia y de los demás, aunque si somos claros en algo, es que todos los protas siempre están a servicio de alguien más, pero la diferencia recae en que todos tienen algo personal que cumplir, incluso a veces estos cumplen misiones para poder llegar a su objetivo. Claude era su venganza, Tony escalar en el poder, Mike vengar a su amigo, y podría seguir, pero Tony, ¿qué quiere él? Como mencioné, él es el encargado de llevar a su mafia hasta la cima, lo que no está mal. De hecho diría que eso habla bastante bien de él, pues pese a que los Leone estaban casi por los suelos y su líder estaba en prisión, Tony siempre fue alguien firme y dispuesto a ayudar a los suyos, y esto lo recalco ya que otros protagonistas se han visto tentados a traicionar a los suyos para obtener algo mejor, pero Tony jamás dudó en ningún momento, y siempre estuvo dispuesto a apoyar a su mafia. Sin embargo, no hubiera estado mal que este tuviera una meta propia, pues todo lo que hace es para beneficio de los demás, y aunque él también sale ganando en parte, no hay algo que él quiera solo para él, como lo sería tal vez tener un negocio independiente o ganarse un lugar más alto. Y sí, yo sé que medio se da a entender que efectivamente Tony pasa a ser alguien con un puesto alto, pero tampoco es como si él planeara eso o algo así. De hecho al final termina viviendo con su madre y teniendo que acarrear nuevamente los problemas que sigue teniendo la mafia, y es que rara vez actúa por cuenta propia. Hasta les diría que en GTA 3 llega a ser más expresivo y hacer algo por su cuenta que en esta entrega donde él es el protagonista. Las únicas veces donde hace algo por su cuenta son aquellas donde intenta impresionar a su madre, que ya que mencionamos esto, tengo que decir lo buen educado que está Tony, pues muchos a menudo suelen tener discusiones con sus madres por cosas sin importancia, pero aquí, su propia madre siempre lo desprecia sin importar su esfuerzo, y encima contrató a sicarios para matarlo, y aún con todo eso, Tony siempre está dispuesto a obedecer a su madre. Otra cosa más que quisiera mencionar, es que a pesar de ser un sádico que se llevó a una parte de una ciudad matando a muchos inocentes, también es alguien empático y hasta sentimental, que si llega a sentirse mal por los demás como cuando vio morir a Toshiko, cuando su madre lo regaña, incluso me recuerda un poco a Trevor en ese aspecto. Al final no pretendo decir que GTA Liberty City Stories sea un mal juego, de hecho mentiría si les dijera que no me la pasé bien con este título, me lo he jugado varias veces e incluso lo he completado al 100%, pero siendo honestos, es evidente que sí se queda muy atrás comparándolo con los demás títulos de esta saga. Lo poco que agrega, no compensa lo mucho que quita. Y si se preguntan qué hay de los GTA 2D o el Advance que salió en pleno auge del 3D,
pues los del 2D fueron los primeros en salir y para una consola más arcaica, es más que evidente que no puede competir contra la potencia que ofrecía la PS2, y en cuanto el Advance pasa algo parecido, es un juego creado para una portátil que claramente no tiene mucha potencia en comparación a otras, y aún así, les diría que este GTA supo aprovechar de mejor manera toda la capacidad de su portátil mejor que el Liberty City Stories con la PSP, incluso ofreciendo una historia y elementos más únicos. Si bien he dicho que este juego me gusta más que el Vice City Stories que tiene más, eso se debe más que nada al gran cariño que tengo por la tercera entrega, y jugar este título se sintió como probar una especie de remake, y aún así, no es por una diferencia tan grande, pues ambos juegos me gustan casi por igual, pero dejando mi fanatismo del lado, el Liberty City Stories no es un mal juego, pero sí les diría que es un mal GTA. Pero en fin, si tienen una opinión diferente a la mía, pueden dejarlo en la caja de comentarios, díganme qué opinan con respecto a este título, que yo los estaré leyendo. Les deseo a todos un agradable día, tarde o noche, nos veremos en un próximo video.